¿Cuántas lunas tiene Neptuno? Neptuno tiene 14 lunas conocidas. 14 lunas conocidas tiene Neptuno. Vamos a explorar ahora los videos de YouTube. Urano tiene 14 lunas conocidas. 14 lunas conocidas tiene Neptuno. Y es verdad, 14 lunas. Aunque ¿cuántas lunas tiene Neptuno? ¿Cuántas lunas? ¿Sabías que, en la actualidad se han descubierto 14 satélites naturales en Neptuno, siendo Tritón el más grande de todos ellos? Like y suscríbete. ¿Cuántas lunas tiene Neptuno? Neptuno fue sobrevolado en 1989 por el satélite Voyager 2, pasando a 4.400 kilómetros de distancia. Hasta ese momento solo se conocían 2 lunas, pero gracias a Voyager se descubrieron 6 más. Recientemente, en 2013, se ha descubierto una pequeña luna de tercera generación, la cual se habría incorporado a partir del impacto de cometas del cinturón de Kuiper. Actualmente, podemos confirmar que Neptuno cuenta con 14 lunas. ¿Cuántas? ¿Neptuno tiene lunas? Claro que sí. Neptuno, el planeta azul, tiene 14 lunas confirmadas. La más grande se llama Tritón. ¿Cuántas lunas tiene Neptuno? ¿Cuántas lunas tiene Neptuno? Han encontrado nuevas lunas en Urano y Neptuno. Este es un video. Lunas en Urano y Neptuno. Te lo cuento. Hasta ahora conocíamos 205 lunas en el sistema solar. Sí, sé que es una cifra realmente sorprendente, pero así es. Conocemos un montón de lunas en nuestro vecindario planetario, y aunque algunas son muy grandes, incluso más grandes que nuestra propia luna, casi todas son muy pequeñas. Y este es el caso de estas 3 nuevas lunas, que son tan pequeñas que para encontrarlas se ha tenido que utilizar un procesamiento especial de imágenes para poder revelar estos objetos tan tenues. Por supuesto, captar estas imágenes no ha sido nada fácil, ya que se han requerido docenas de exposiciones de 5 minutos durante periodos de 3 a 4 horas, y se ha tenido que repetir este proceso durante varias noches seguidas. Si te estás preguntando para qué quieren los astrónomos saber más de este tipo de lunas tan pequeñas, pues es por un buen motivo. Así que Neptuno tiene 14 lunas conocidas. Vamos a Heli y vamos a decirle la información que... ¿Cuántas lunas tiene Neptuno? Decime las lunas de Neptuno. Primero, decime las de lo... Espera. ¿Cuántas lunas tiene Urano? Decime todas las lunas... Neptuno, no Urano, me confundí. Neptuno. Lunas de Neptuno. ¿Y qué? Y decímelos con detalles y además ordenarlas siguiendo el mismo orden anterior. Que lo tenías que ordenar así. Y tenías que decir, tenés que decir el mismo orden que utilizamos para Urano. ¿Qué? Decime cuántas lunas
tiene Neptuno, siguiendo la misma estructura que utilizamos para las lunas de Urano. Y además decime la creencia de que tenía 14 lunas. Aquí está la respuesta. Acá está la información de Géminis. Neptuno tiene 16 lunas conocidas. Lunas internas, ordenadas por tamaño de menor a mayor. Náyade, con un diámetro de unos 66 kilómetros, orbita a unos 48.227 kilómetros de Neptuno y es la más interna. Thalassa, de unos 82 kilómetros de diámetro, orbita a unos 50.075 kilómetros y tiene una forma irregular. Hipocampo, mide unos 34 kilómetros de diámetro, orbita a unos 105.300 kilómetros y es la luna más pequeña de Neptuno. Sao, con un diámetro de unos 44 kilómetros, orbita a unos 22.420.000 kilómetros y es una luna irregular prógrada. Laomedeia, de unos 42 kilómetros de diámetro, orbita a unos 23.570.000 kilómetros y también es una luna irregular prógrada. Sámate, mide unos 38 kilómetros de diámetro, orbita a unos 46.700.000 kilómetros y es una de las lunas más externas con órbita retrógrada. Alimede, con un diámetro de unos 62 kilómetros, orbita a unos 15.730.000 kilómetros y tiene una órbita retrógrada. Neso, de unos 60 kilómetros de diámetro, orbita a unos 48.390.000 kilómetros y es la luna más lejana conocida con órbita retrógrada. Despina, mide unos 156 kilómetros de diámetro, orbita a unos 52.526 kilómetros y se encuentra dentro del sistema de anillos de Neptuno. Galatea, con un diámetro de unos 175 kilómetros, orbita a unos 61.953 kilómetros y también está dentro del sistema de anillos. Larissa, de unos 194 kilómetros de diámetro, orbita a unos 73.548 kilómetros y tiene una forma alargada. Proteo, mide unos 420 kilómetros de diámetro, orbita a unos 117.647 kilómetros y es la luna interna más grande de Neptuno. Lunas internas, ordenadas por distancia de menor a mayor. Náyade, con un diámetro de unos 66 kilómetros, orbita a unos 48.227 kilómetros de Neptuno y es la más interna. Thalassa, de unos 82 kilómetros de diámetro, orbita a unos 50.075 kilómetros y tiene una forma irregular. Despina, mide unos 156 kilómetros de diámetro, orbita a unos 52.526 kilómetros y se encuentra dentro del sistema de anillos de Neptuno. Galatea, con un diámetro de unos 175 kilómetros, orbita a unos 61.953 kilómetros y también está dentro del sistema de anillos. Larissa, de unos 194 kilómetros de diámetro, orbita a unos 73.548 kilómetros y tiene una forma alargada. Hipocampo, mide unos 34 kilómetros de diámetro, orbita a unos 105.300 kilómetros y es la luna más pequeña de Neptuno. Proteo, mide unos 420 kilómetros de diámetro, orbita a unos 117.647 kilómetros y es la luna interna más grande de Neptuno. Luna mayor, solo una. Tritón, con un diámetro de unos 2.707 kilómetros, orbita a unos 354.760 kilómetros y es la luna más grande de Neptuno, con una órbita retrógrada y evidencia de actividad geológica. Lunas irregulares, ordenadas por tamaño de menor a mayor. Sámate, mide unos 38 kilómetros de diámetro, orbita a unos 46.700.000 kilómetros y es una de las lunas más externas con órbita retrógrada. Laomedeia,
de unos 42 kilómetros de diámetro, orbita a unos 23.570.000 kilómetros y también es una luna irregular prógrada, SAO, con un diámetro de unos 44 kilómetros, orbita a unos 22.420.000 kilómetros y es una luna irregular prógrada, MESO, de unos 60 kilómetros de diámetro, orbita a unos 48.390.000 kilómetros y es la luna más lejana conocida con órbita retrógrada, Alimede, con un diámetro de unos 62 kilómetros, orbita a unos 15.730.000 kilómetros y tiene una órbita retrógrada. Lunas irregulares, ordenadas por distancia de menor a mayor, Alimede, con un diámetro de unos 62 kilómetros, orbita a unos 15.730.000 kilómetros y tiene una órbita retrógrada, SAO, con un diámetro de unos 44 kilómetros, orbita a unos 22.420.000 kilómetros y es una luna irregular prógrada, Laomedeia, de unos 42 kilómetros de diámetro, orbita a unos 23.570.000 kilómetros y también es una luna irregular prógrada, Sámate, mide unos 38 kilómetros de diámetro, orbita a unos 46.700.000 kilómetros y es una de las lunas más externas con órbita retrógrada, Neso, de unos 60 kilómetros de diámetro, orbita a unos 48.390.000 kilómetros y es la luna más lejana conocida con órbita retrógrada. Lunas de Neptuno ordenadas del más lejano al más cercano. 1. Neso, luna irregular. 2. Sámate, luna irregular. 3. Sao, luna irregular. 4. Laomedeia, luna irregular. 5. Alimede, luna irregular. 6. Tritón, luna mayor. 7. Proteo, luna interna. 8. Hipocampo, luna interna. 9. Larisa, luna interna. 10. Galatea, luna interna. 11. Despina, luna interna. 12. Talasa, luna interna. 13. Náyade, luna interna. Sobre la creencia anterior de 14 lunas. Durante un tiempo, la cifra aceptada para el número de lunas de Neptuno era de 14. Al igual que con Urano, el aumento en el número de lunas conocidas de Neptuno es un reflejo directo de los avances en la tecnología astronómica y las técnicas de observación a lo largo del tiempo. El descubrimiento de la primera luna de Neptuno, Tritón, se produjo en 1846, apenas 17 días después del descubrimiento del propio planeta. Gracias al astrónomo William Lassell, pasaría más de un siglo hasta que se descubriera la segunda luna, Nereida, en 1949 por Gerard Kuiper. Durante un largo periodo solo se conocían estas dos lunas de Neptuno. Un avance significativo en el conocimiento del sistema de lunas de Neptuno ocurrió con la llegada de la misión Voyager 2 en 1989. Durante su sobrevuelo del planeta, la sonda espacial detectó 6 nuevas lunas internas, elevando el número total a 8. Estas lunas, Náyade, Talasa, Despina, Galatea, Larisa y Proteo, son relativamente pequeñas y orbitan cerca de Neptuno. Después de la misión Voyager 2, la búsqueda de lunas más débiles y distantes continuó utilizando telescopios terrestres cada vez más potentes. A principios del siglo XXI, se produjo una nueva oleada de descubrimientos, esta vez de lunas irregulares que orbitan a grandes distancias de Neptuno. En 2002, un equipo de astrónomos anunció el descubrimiento de 5 nuevas lunas irregulares: Alimede, Sao, Laomedeia, Sámate y Neso. Estos hallazgos se realizaron utilizando grandes telescopios terrestres y técnicas de procesamiento de imágenes avanzadas. Estas lunas tienen órbitas excéntricas e inclinadas, lo que sugiere que podrían ser objetos capturados por la gravedad de Neptuno. Posteriormente, en 2013, se anunció el descubrimiento de una luna interior muy pequeña llamada Hipocampo, utilizando el telescopio espacial Hubble. Esta luna, también conocida como S Mayor 1011N3, es tan tenue que había pasado desapercibida en observaciones anteriores. La cifra de 14 lunas se convirtió en la aceptada durante un tiempo tras estos descubrimientos. Sin embargo, la búsqueda de lunas aún más pequeñas y distantes continúa. La mejora constante en la sensibilidad de los telescopios y las técnicas de análisis de datos permiten a los astrónomos detectar objetos cada vez más débiles en los confines del sistema solar. Es importante recordar que el número de lunas conocidas de los planetas exteriores está sujeto a cambios a medida que se realizan nuevos descubrimientos.
La creencia anterior de que Neptuno tenía 14 lunas se basaba en el conocimiento disponible hasta ese momento, y la posterior identificación de nuevas lunas ha ampliado nuestra comprensión de este distante sistema planetario. La exploración del sistema solar es un proceso continuo, y siempre existe la posibilidad de que se descubran más lunas en el futuro. Y creo, ya vimos cuántas lunas tiene Neptuno. Y creo que ya terminamos. Suscríbete a nuestro canal, danos like y ponernos en los comentarios para ver cualquier parte de que te interese de este video. Nos vemos en el próximo video. Me confundí. Dice, una cosa más y terminamos. Espera. Decime todas las lunas de Neptuno. Decímelo y repetilo de lo más cercano a lo más lejano. Aquí están todos. Diciendo más detalles y diciendo la distancia. Decime las 16 lunas. Acá tengo uno. Aquí están todas las lunas de Neptuno, las 16 lunas, ordenadas de lo más cercano a lo más lejano, con detalles y distancia. 1. Náyade. Orbita a unos 48.227 kilómetros de Neptuno y es la luna más interna. 2. Thalassa. Orbita a unos 50.075 kilómetros y tiene una forma irregular. 3. Despina. Orbita a unos 52.526 kilómetros y se encuentra dentro del sistema de anillos de Neptuno. 4. Galatea. Orbita a unos 61.953 kilómetros y también está dentro del sistema de anillos. 5. Larissa. Orbita a unos 73.548 kilómetros y tiene una forma alargada. 6. Hipocampo. Orbita a unos 5.300 kilómetros y es la luna más pequeña de Neptuno. 7. Proteo. Orbita a unos 117.647 kilómetros y es la luna interna más grande de Neptuno. 8. Tritón. Orbita a unos 354.760 kilómetros y es la luna más grande de Neptuno, con una órbita retrógrada. 9. Alimede. Orbita a unos 15.730.000 kilómetros y tiene una órbita retrógrada. 10. Sao. Orbita a unos 22.420.000 kilómetros y es una luna irregular prógrada. 11. Laomedella. Orbita a unos 23.570.000 kilómetros y también es una luna irregular prógrada. 12. Sámate. Orbita a unos 46.700.000 kilómetros y es una de las lunas más externas con órbita retrógrada. 13. Neso. Orbita a unos 48.390.000 kilómetros y es la luna más lejana conocida con órbita retrógrada. Nota. Originalmente se pensaba que Neptuno tenía 14 lunas antes del descubrimiento de Hipocampo en 2013, y la confirmación de una luna previamente no nombrada. Creo que ya terminamos. Suscríbete a nuestro canal, danos like y ponenos en los comentarios para ver cualquier parte de que te interese de este video. Nos vemos en el próximo video.